Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Hoy es 15 de abril, mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco nos explica la importancia de la oración en la Iglesia. En esta catequesis reflexionamos sobre la Iglesia como maestra de oración. Es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos tanto en la familia, que es la iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial u otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta experiencia. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración, pues gracias a ella pudieron perseverar y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones. Y a lo largo de la historia siempre han surgido comunidades y grupos dedicados a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, está llamada también a ser casa y escuela de oración. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado que nos ayude a mantener encendida la lámpara de la fe, que la renovemos a diario con el aceite de nuestra oración humilde y perseverante, y que nos envíe su Espíritu para poder llevar su luz a todos. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Por otra parte, el Papa Francisco nos alerta de grupos que piden cambios en la Iglesia, pero no rezan. El Papa explicó en la audiencia general por qué la oración es decisiva en la Iglesia, y es que dijo que el diablo intenta que la gente no rece porque la oración es imprescindible para alimentar la fe. Francisco tuvo palabras duras para los grupos organizados de católicos que piden cambios en la Iglesia, pero que no rezan. Dobbiamo cambiare questo, dobbiamo prendere questa decisione che è un po' forte. Ma è interessante la proposta, è interessante. Solo con discussione? Solo con i media? Ma dove c'è la preghiera? E la preghiera è quella che apre la porta allo Spirito Santo, che è quello che ispira avanti. Francisco recordó que los santos han cambiado el mundo y la Iglesia con la fuerza de la oración y no con dinero, grupos de poder o medios de comunicación. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? O troverà soltanto organizzazioni come un gruppo di imprenditori della fede, tutti organizzati bene, che fanno delle beneficenze, tante cose? O troverà fede? El Papa pidió a los católicos que se pregunten también por la calidad de su oración. Dijo que es clave que recen unidos a toda la Iglesia. Come prego? Prego sicuro che sono nella Chiesa e prego con la Chiesa,
o prego un po' secondo le mie idee e faccio che le mie idee divengano preghiera. Questa è una preghiera pagana, non cristiana. El Papa dijo que la misión de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar, y para predicar con ejemplo rezó un Padre Nuestro y dio la bendición antes de despedirse. Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. El Santo Padre ha aceptado la renuncia de un obispo que fue acusado de encubrir abusos sexuales. El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo Michael Hopsner, de 71 años, de la diócesis de Crookston, Minnesota, Estados Unidos. El comunicado publicado por la diócesis explica que el Papa pidió al obispo la dimisión tras una investigación iniciada en 2017 por no haber seguido las normas aplicables cuando le presentaron denuncias de abusos sexuales que implicaban a clérigos de la diócesis de Crookston. El prelado supuestamente presionó a un seminarista para que retirara una acusación de un abuso sexual por parte de un sacerdote. Provisionalmente, el obispo emérito de Des Moines será administrador apostólico de la diócesis hasta el nombramiento de un nuevo obispo. Ahora les presentamos una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 3 de San Juan. Y es interesante, porque ahora Jesús nos habla de una forma escatológica. Y dice que está por encima aquel que ha bajado de lo alto. Y solamente aquel que ha estado en el cielo puede hablar de las cosas divinas. De esta forma, el Señor nos invita a nosotros a entregarnos a Él, a creer en Él y a creer aquellas cosas que nos va diciendo de su Padre, porque Él está en el cielo y está en la tierra. Esta presencia dual que tenemos en Jesús, que puede estar en un lugar y puede estar en otro, como decía bien el catecismo de la Iglesia, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Todos recordamos esas frases de nuestra enseñanza en la niñez. Y es verdad, pero ahora Jesús nos invita a trascender de la presencia terrenal y sumergirnos en este universo espiritual para poder ir descubriendo poco a poco de su mano, de su revelación, las maravillas del cielo, aquellas de las cuales nadie puede hablar más que el Hijo de Dios que ha estado en el cielo. Y ese Hijo de Dios nos pide a nosotros ahora creerle a Él, porque su palabra es fiel, es veraz. Y esto nos va a ayudar a nosotros a motivarnos para saber que después de esta vida hay una que realmente vale la pena darlo todo por alcanzarla, trascendiendo de lo material a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial, de lo humano a lo divino, para poder compartir junto a Él la eternidad, el día de nuestra resurrección. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, informó que está haciendo de su parte para abordar activamente los retos económicos, de seguridad y gobernabilidad que impulsan la migración irregular desde Centroamérica hacia Estados Unidos. USAID dijo el lunes en un comunicado que está implementando programas que ayuden a combatir el crimen y la violencia, además de enfrentar la corrupción y la impunidad y mitigar también los efectos del cambio climático.
El objetivo es ofrecer una esperanza a los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica para que permanezcan en sus países y no se vean obligados a emprender la peligrosa travesía hacia el norte. Por otra parte, Estados Unidos retirará todas sus tropas de Afganistán para el próximo 11 de septiembre, cuando se cumplen justamente 20 años de los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono, que fueron tramados en ese país. Así lo informaron las autoridades el martes. La decisión implica que no se cumplirá el plazo del 1 de mayo fijado en un acuerdo entre el gobierno del expresidente Donald Trump y el Talibán el año pasado. Varios senadores prominentes del opositor Partido Republicano criticaron la decisión del presidente Joe Biden. Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, invitó el martes al presidente Joe Biden a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso el próximo 28 de abril. Esto lo hizo en una carta que fue enviada al mandatario. Dice que lo convoca para que exponga su visión para abordar los desafíos y oportunidades del país. En otras noticias, un agente de la policía de la raza blanca que el domingo disparó fatalmente contra un conductor afroestadounidense en Minneapolis presentó su renuncia el martes junto al jefe del departamento de la policía de la localidad de Brooklyn Center en Minnesota. Medidas que el alcalde dijo esperaba ayuden a sanar a la comunidad y conduzcan a la reconciliación. Esto luego de 2 noches de protestas y actos de violencia tras la muerte de Dawn Wright, de 20 años. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. El gobierno de Estados Unidos recomienda una pausa en la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Un raro y severo coágulo de sangre en el cerebro han calificado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA el hallazgo en 6 receptores de la vacuna de Johnson & Johnson, lo que se suma a bajos niveles de plaquetas. Los casos, uno de los cuales terminó en muerte, se registraron en mujeres entre los 18 y 48 años. Tuvieron lugar entre 6 y 13 días después de la vacunación, por lo que las entidades recomiendan suspender su uso indeterminadamente. El doctor Peter Marks de la FDA explicó. La causa probable que creemos puede estar involucrada aquí, que podemos especular, es un mecanismo similar que puede estar sucediendo con la otra vacuna vector viral Agno, es decir, que esto es una respuesta inmune que ocurre muy raramente. Dolor de cabeza severo, abdominal, en el pecho o en la pierna y o dificultad para respirar son síntomas que deben alertar al paciente de que debe ser visto de inmediato por un especialista. Dan Fanelli, doctor en patentes farmacéuticas, asegura que el hallazgo no debería ser razón de preocupación o desconfianza de las vacunas. Es la forma en que el proceso de la FDA y los CDC deberían funcionar con cualquier cosa que esté fuera de lo común. A lo que agrega que es muestra de que la seguridad es prioridad, más aún cuando en Estados Unidos, entre la población joven, aumentan los casos de contagio por la variante conocida como inglesa, que ahora se convierte en la variante dominante y más contagiosa en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América. Ahora nos vamos a Centroamérica. En El Salvador, el ministro de Trabajo dice que empresarios están interesados en el programa de migración laboral de Estados Unidos. El Ministerio de Trabajo recién termina una visita a Estados Unidos, uno de los destinos de trabajadores salvadoreños. Así que podemos calificar que hubieron reuniones con micros, pequeños, medianos y grandes empresarios en nuestra gira por los Estados Unidos. Hubo reunión incluso con algunos actores con connotación política. Sostuvo reuniones con el grupo de trabajadores que se encuentra laborando en el país norteamericano desde diciembre. Dijo que su regreso será en el mes de mayo. Por el 15 aproximadamente o 20 de mayo regresa nuestro contingente, que prácticamente iba por 5 meses y medio a los Estados Unidos, a Mississippi. Sin detallar el país y el número de personas, informó que están preparando otro contingente que viajará como prueba piloto para explorar mercados laborales. Nos han pedido un nivel de discrecionalidad, tanto los empleadores, las empresas contratantes como el mismo país, hasta que se consolide, porque va a una prueba piloto y va prácticamente ya en estos próximos días. El periodo de estadía de los trabajadores será de 2 años. 1 año que van a ir a trabajar y van a tener una vacación de 1 mes, mes y medio, y luego el siguiente año siguen trabajando. Insistió que a través del programa de migración laboral se pretende evitar la migración irregular. Para Teleprensa Canal 33,
Jonathan Vázquez. Ahora vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está pasando en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Ya ha hecho el conteo de la votación del día 11 de abril, se constata y se confirma que Pedro Castillo, comunista, ha sacado el mayor número de votos, 19%. Luego sigue Keiko con 13 y luego sigue Rafael López Aliaga con 11 y Hernando de Soto también con 11. Ahora ya está la lucha por conseguir votos para el día 6 de junio, que será la segunda vuelta de las elecciones. Las vacunas están desarrollándose actualmente en Lima, en los barrios más alejados, con personas de más de 80 años en su segunda dosis. Hasta el momento han sido vacunadas 671.000 personas, un poquito más. Durante todo este mes, el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a vacunar a 180.000 personas. Han llegado 200.000 dosis de la vacuna Pfizer, que junto con las anteriores son ya 650.000 dosis de vacuna Pfizer. La votación en el extranjero ha predominado en favor de Rafael López Aliaga, o sea, mayoría pero aplastante, en los peruanos que viven en el extranjero y que han votado en los consulados. Los vuelos están abiertos, excepto a Brasil, a Inglaterra y a Sudáfrica, porque se corre peligro de que traigan el virus también y aumente en el Perú. Los vuelos de Brasil para la competición de los Libertadores está permitido por el gobierno. Ha habido un sismo de 4.4 en el sur de Lima, en Chauca, muy leve, por tanto, sin grandes perjuicios. Este sábado, día 17, se van a comenzar ya las sesiones de terapias en el canal 19, tanto reflexioterapia como masaje como podología, a partir de las 8 de la mañana, próximo sábado, día 17, las terapias en el canal 19. Lima y Callao pasan ahora a un extremo, es decir, peligro extremo por los contagios. Y ya los domingos, a partir de el siguiente, hasta el 9 de mayo, son inmovilización social y restricción vehicular de carros particulares. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos presenta su editorial titulada Militarización en la frontera. La militarización de las fronteras en los municipios de Chalatenango desde octubre del año pasado revela, entre otras cuestiones, dos grandes cosas importantes. La primera es el desconocimiento de la realidad en la que viven estas poblaciones por parte de las autoridades. Así como fue desordenada la entrega de los $300 durante la pandemia a las familias cuando comenzó, reveló que no se conocía la precariedad de la situación de las familias, la militarización de los municipios de Arcatao, Nueva Trinidad, San Fernando y San Ignacio en Chalatenango demuestra el desconocimiento de esa realidad, como sucedió antes. Esas franjas de tierra estuvieron muchos años en litigio
entre Honduras y El Salvador. Cuando por fin el Tribunal Internacional de La Haya dio una solución en 1992, unos 12.000 salvadoreños quedaron del lado hondureño y unos 3.000 hondureños quedaron del lado salvadoreño. Son poblaciones que desarrollan su vida entre los dos países, entre los dos territorios. Ellos no pusieron la frontera, es este dictamen el que las ha puesto. Con el fallo de La Haya, los gobiernos de ambos países, de Honduras y El Salvador, se comprometieron a respetar la libertad de movilización en los exbolsones, dotarlos de documentos de identidad de estas poblaciones y respetar todos sus derechos. El gobierno ha violado con el uso de la fuerza los derechos de esta población. El argumento del narcotráfico solo sirve para los que no conocen la zona. Ciertamente los productos se mueven de un lado a otro como parte de la economía de las comunidades, aunque no hay que negar que más de alguno aproveche el paso libre para hacer negocios. Pero la droga, las grandes cantidades de droga no pasan por esas fronteras. Pasan en medio del país y salen por la puerta principal. La gente que vive en esa zona fronteriza lo sabe y sabe también que el capricho para cerrar las fronteras con militares y no respetar los acuerdos firmados tiene otras razones que no son las que se dicen en los medios de comunicación con tanta impunidad. La segunda cuestión que revela esta situación es la inhumanidad de los políticos, que anteponen sus intereses electorales al sufrimiento de la población y manchan la dignidad de las personas para sacar raja electoral. No les importa alterar la dinámica de sobrevivencia, de comercio, de los procesos educativos, de la salud de la población, con tal de satisfacer su ambición de poder. Pero ahora ya pasaron las elecciones y sin embargo siguen ahí obstaculizando la vida de la gente. Si querían generar malestar en la población, enviar el mensaje de que la alcaldía que no esté con el gobierno será acosada, ya lo lograron. ¿Qué esperan para dejar en paz a la gente? Ojalá mostraran la misma actitud de vigilancia que han mostrado con estos humildes campesinos, con las personas que trafican la droga en el país de verdad. Si quieren arreglar esto, háganlo como Dios manda, con la ley en la mano y respetando los derechos de toda la población. Urge que esto se solucione. Hoy, 15 de abril, en el santoral de la iglesia, celebramos el día del profeta San Ezequiel. Conozcamos su historia. Después de tantas vicisitudes ya era justo que llegara la restauración y por eso Dios le dijo a Ezequiel: voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y de las tribus de Israel que están con él y la voy a unir con la vara de Judá, de forma que, unidas en mi mano, sean una sola cosa. Yo recogeré a los israelitas de entre las naciones y haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. Con estas palabras, el Señor renovó su pacto con Israel, le devolvió la esperanza y abrió la puerta de la reconstrucción de su templo y de la ciudad de Jerusalén, destruida por las fuerzas de Nabucodonosor, lo cual hasta ese momento era una quimera para los israelitas. Pero esa misma profecía anunciaba la buena nueva del Mesías 600 años antes de que otro José, el primero fue el patriarca cuya descendencia permaneció esclavizada en Egipto, y este segundo era el de Nazaret, que ese José también fuera el portador de una vara florecida que lo identificaba como esposo de María y padre de Jesucristo, quien con su sacrificio restableció la paternidad universal de Dios sobre todos los hombres. Este Ezequiel, que había sido deportado a Babilonia con sus compatriotas en el 597 a.C., por escogencia expresa de Yahvé se convirtió en su voz y a través de él Dios reconvenía al pueblo que desesperanzado se relajaba moralmente, se apartaba de los caminos trazados por Moisés y adoraba a otros dioses. Le anunciaba los castigos que sobrevendrían por su conducta contumaz, pero al mismo tiempo le reafirmaba su amor y su eterna fidelidad. Asimismo, Ezequiel, por mandato del Señor, profetizaba contra los enemigos de Israel, a los que les notificaba cómo habría de ser su destrucción, lo cual se cumplió al pie de la letra. La fogosidad de Ezequiel y su estricta observancia de los mandatos de Yahvé
le merecieron el respeto de todos y por consiguiente se convirtió en la autoridad indiscutible a la que los israelitas acataban sin discusión. Y a pesar de que de tanto en tanto recaían en sus conductas reprochables, siempre volvían al cauce de la mano de este profeta, y se puede decir que fue él quien mantuvo unidos a los cautivos durante el exilio, y así salvó la identidad nacional de los judíos. Las directrices dadas por Dios sobre la reconstrucción de Jerusalén y su templo, consignadas en el libro de Ezequiel, fueron la guía minuciosa de la que se sirvieron tras su repatriación los restauradores encargados de ejecutar la reedificación de la ciudad santa. Con razón, es considerado el reconstructor de Israel y se le compara con Moisés y con Elías. Para nosotros los católicos, San Ezequiel es el arquetipo de la fidelidad y de la obediencia incondicional a Dios. Por eso hoy, 15 de abril, día de su festividad, pidámosle al profeta San Ezequiel que nos enseñe a reconocer la voluntad del Señor, para que podamos ser sus voceros, aunque no entendamos sus razones. La petición del Papa Francisco para el mes de abril ha sido que se respete y reconozca los derechos fundamentales humanos. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y para terminar el noticiero del día de hoy, les dejamos con el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de Abba Radio y Televisión, Abba Magazine, Abba Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de Abba Televisión.
Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.